Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Marisa Ortiz, miembro de la Iglesia Central, y esta noche me acompaña Alex Maldonado Lizardi, miembro también de la Iglesia Discípulos de Cristo Central. Reciban un saludo en este día, noche, tarde, momento en que usted haya decidido o hora de haya merienda. podido, ¿verdad? Sí. Porque cada cual tiene sus agendas, haya podido sacar el espacio para ver este estudio bíblico. En la noche de hoy nos corresponde trabajar con el texto de Job, capítulo 42, específicamente los versos del 1 al 10, aunque ese capítulo tiene 17 versos, nos vamos a concentrar en los versos 1 al 10, o por lo menos la lectura se va a concentrar en esos versos. Nuestra discusión principalmente va a girar en torno a los versos 1 al 6, aunque la clase llega hasta el 10, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Y nada, vamos a comenzar con un resumen, ¿verdad?, de lo que es la historia de Job. Ya en los pasados estudios ya ha habido contextualización. El hermano Edward Farto y su esposa Nitza han hecho ya en la clase anterior un gran resumen de lo que estaba aconteciendo y por qué se escribe este texto de Job. Solo quiero hacer unas anotaciones nuevamente, ir sobre esa historia y recordar que Job es un hombre ya entrado un poquito en años, ¿verdad?, que de repente, un hombre que tiene un montón de privilegios, es una familia muy acomodada, es una persona próspera, tiene una vida, como dicen por ahí, hecha y derecha, tiene a su familia estable, etcétera. Comienza con una escena, este texto el libro comienza con una escena idílica, ¿no? Es un espacio en el que toda la familia comparte, cenan todas las noches, se encuentran para tener momentos de celebración y de buenas a primeras. Toda esa vida tan segura, tan ordenada, se echa abajo. Se desmonta, ¿no? Yo no quiero entrar y eso no lo hemos hecho, ¿verdad? Sería buenísimo, ¿verdad?, poder tener todo un estudio del libro entero. Pero algo que sí ocurre y no podemos dejar de lado es el hecho de que lo que le está ocurriendo a Job, de acuerdo a la historia, a ese mito al principio, viene por una especie de discusión que tiene Dios y el enemigo, Satanás, o el diablo. Tienen esta discusión. No es una discusión cómoda, es una discusión, para mí personalmente, es una discusión bien incómoda, muy incómoda, diría yo, en la cual Dios apuesta todo a Job y a su legitimidad. Le apuesta todo a Job a que vive una vida legítima y que no es una vida vivida por, digamos, a fuerza de quid pro quo. Tú me das y yo te doy a cambio, ¿verdad? Que para muchos de nosotros a veces la fe se vive de esa manera, a fuerza de intercambio. ¿Qué ocurre? Job tiene toda esta debacle, viene a menos, se rasga las vestiduras, y empieza una serie de preguntas que realmente no tiene respuesta en todo el libro. En un momento dado su esposa le llega a decir, niega a Dios. Que es y Job se queda así, pero ¿en qué sentido tiene este asunto? ¿En qué manera me ayuda esto a resolver mi problema? Realmente no le ayuda en gran cosa. ¿Y qué ocurre? Llegan entonces estos amigos a estar con él. Y gran parte del libro está dedicado a esos diálogos que tienen los amigos, Elifaz de Temán, ¿cuáles son los otros? Bildad de Suar y Sofar. ¿Verdad? Esos tres amigos llegan a tratar
de consolar o no sé qué, ¿verdad? Estar con no él ahí. sabemos bien, ¿verdad? Que El caso es que por ahí hay una retraída de capítulos, una discusión entre ellos cuatro, sobre tratar de dar con las razones por las cuales Job está pasando por esto. ¿Verdad? Están todos tratando de señalar razones, causas, motivos y fines por los cuales Job está atravesando este momento. Y a fin de cuentas, cuando llegamos al capítulo 42, ya un poco nos enteramos por esos versos 7 en adelante que estos amigos no tenían razón en todos sus señalamientos, en todas sus... pues esos señalamientos de causas por las cuales Job estaba atravesando este tiempo, ninguna de esas razones, ninguno de estos razonamientos de causa para Dios fueron justos. Incluso llega a decir Dios, ahí al final del texto, llega a decirles: ustedes están diciendo cosas de mí que no son. Ustedes están mal. le llega a decir: mi ira se encendió contra ti, específicamente, ¿verdad? Contra Elifaz. Contra Elifaz. Por poner en palabras de Dios cosas que Dios realmente no piensa. Así que todo eso es un poco, que es lo que queríamos hacer ahora al principio, pues mencionar ese trasfondo de la narrativa, ¿no? El trasfondo histórico, el hermano Falto lo trabajó, ¿verdad? Esto es un texto escrito durante el exilio, ¿verdad? Es un texto que se escribe para responder a una serie de necesidades de aquel momento, necesidades de cómo sentir la vida en medio de situaciones muy difíciles. Nada, y lo que quisiéramos ahora un poco, pues, hablar de la estructura del capítulo 42 de Job. Vamos a leer el texto, vamos a pasar a una lectura del texto y luego hablamos un poco de la estructura. Marisa va a tener la lectura de los versos 1 al 6 y yo voy a tener una lectura de los versos que restan. Job, capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros, y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes, y yo atenderé a su oración, y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Sofar de Namat fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado. Y el Señor atendió la oración de Job. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. El texto comienza en abundancia, el libro completo, el texto comienza en abundancia, pasa a la escasez, son muchos capítulos de escasez, de un sentimiento de derrota, de miseria, despojo. De despojo, de precariedad, de todo lo que queramos, y al final el texto ubica a Job nuevamente, entre comillas vamos a decir por ahora, donde estaba al principio. Así que le restituye. Podríamos hablar un poco de esa restitución, pero hay una serie de cambios. No le restituye igual. Aunque uno parecería ser que de repente Job regresa a su situación del inicio, eso no tanto es así. Nadie regresa después, creo.
esperamos, ¿verdad? ¿verdad? Uno Sí. dice, ¿verdad? No todo el mundo aprende de esa manera, pero yo no creo que los seres humanos, después de haber atravesado momentos de gran aflicción y ser restaurados a las posiciones o a los lugares de vida en los cuales estábamos, yo no creo que los volvamos a ver de la misma manera. Papi decía que el trapiche, ¿verdad? Que eso es pasar por un trapiche. Ujú. El que pasa por el trapiche, y Job ciertamente pasó por un trapiche, jamás sus piezas vuelven a ser, Nada más a bueno. juntarse igual, no. Sí. Tienen que haber otros elementos de composición ahí porque Ujú. eh, Y vamos, eso es lo que queremos ver, precisamente cuál es el resultado de ese trapicheo, yo no sé si se dice así, de toda esa molienda. esa molienda, exacto. Y nada, vamos un poco a la estructura del texto, principalmente los primeros 6 versos. El verso 2, hermanos y hermanas, el verso 2, verso 1, ¿verdad? Job responde entonces al Señor. Es Esta la introducción de... es la introducción del capítulo y nos está ya anticipando que aquí va la respuesta de Job. Después de que Dios ha estado 3 capítulos ofreciendo una visión de mundo y de vida que para nosotros como seres humanos es impensable. Es avasalladora. Y no se sienta, y les recomendamos, ¿verdad?, que se sienten en sus casas a mirar esos 3 capítulos, Mirar esos capítulos. porque son avasalladores. Y después de eso, de esos 3 capítulos de Dios estar hablando y diciéndole a Job, poniéndole en perspectiva una serie de cosas, entonces Job responde. Y responde de una manera muy particular. Lo que hace es que en el verso 2 hay una reflexión de Job. En el verso 3, Job hace memoria del diálogo que comienza en el capítulo 38. ¿Verdad? Hace memoria de lo que Dios le dijo al principio de ese capítulo 38. ¿Verdad? Hay una pregunta. Es una pregunta que Job decide recordar de ese diálogo. Es una pregunta importantísima. ¿Verdad? Y Job lo que hace es recordar lo que Dios le dijo. ¿Quién es este que sin conocimiento oscurece mi consejo? Es eso, de todo Job decide recordar eso, ese detalle. Acto seguido, en ese mismo verso 3, Job vuelve a hacer una reflexión, y la reflexión es: reconozco. En el primer verso, yo sé bien. En el verso 3, esa segunda parte, reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender. Es la reflexión de Job de eso que está recordando. Vuelve entonces al verso 4 y trae una nueva memoria de esa conversación. En el 38, sí. Del capítulo 38 nuevamente. Y Job, ¿qué recuerda? ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Ahora escúchame, que voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. En la Reina Valera creo que dice: tú me enseñarás. Tú me enseñarás. A mí me gusta más Te preguntaré y tú me enseñarás. esa dinámica didáctica y pedagógica es bien importante, porque hay un proceso de aprendizaje que siempre a través de todo el texto bíblico se está dando. No podemos pensar el texto bíblico sin a la vez hablar de procesos de enseñanza y aprendizaje, de dinámicas de diálogo que se están dando a través de todo el texto. El verso 5 y 6 entonces pasa de la memoria de ese verso 4, versos 5 y 6. Job, ¿qué hace? Hay una especie de cierre o de conclusión, una reflexión final de Job. Eso hasta ahí, ¿verdad? Hay críticos, hay comentarios que entienden que el libro de Job debió haber acabado ahí, que debió muy bien haber cerrado ahí y que todo estaba bien. Alguien decidió hacer un epílogo. Hay personas que dicen que el 42 completo es un epílogo, hay personas que dicen que el verso 7 en adelante es ese epílogo. Y es drástico, ¿verdad? Y ahorita Marisa y yo conversábamos sobre qué pasa en ese verso 7, porque hay un problema narrativo bien serio en el verso 7 del texto.
Porque, miren lo que dice. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita. Que eso no es lo que está ocurriendo. Eso no es lo que ha ocurrido. No estamos mencionando esto por simplemente desbancar lo que está pasando, ahí, sino señalar que sí hay un problema narrativo, que aquí hay un disloque del texto, y de repente pues pensar por qué están esos versos 7 en adelante ahí. Que si bien uno diría, la pregunta para mí sería, si elimino esos textos, ¿se daña el libro? Yo de repente diría que no. Yo de repente muy bien podría convivir muy bien con que el texto acabe en el verso 6, de esa manera tan extraordinaria. Era un cierre extraordinario. Correcto. Sí. ¿Cómo tú ves esa añadidura? ¿Cómo tú la sentiste cuando la leíste? ¿Qué te pareció? Pues me pareció una añadidura que no, ¿verdad? No la voy a desechar porque uno puede hacer otros análisis y entonces la puedes engarzar con lo que está en los primeros 6 versículos. Máxime cuando termina en el versículo 17, y murió Job viejo y lleno de días. O sea, aludiendo a ese asunto, ¿verdad? De no solamente fue restituido en la cuestión material, que eso después podemos, sino que también ese asunto de que murió viejo y lleno de días apunta quizás también a otro tipo de abundancia también en la vida de Job. Así que por ese lado, pues sí es una añadidura, pero tampoco ni le quita ni le, ¿verdad? No le quita. Y tampoco le añade de manera, vamos a decir, incorrecta o desvía unas cosas, sino que está bien, ¿verdad? Yo no soy experta pero está bien, ¿verdad? Me parece que tiene una coherencia que se le encuentra la coherencia. Ajá. Nada, eso como comentario de la estructura, ¿verdad? Para saber qué es lo que está pasando ahí. Entonces, ¿qué pasa en esos versos 7? Además de que lo estamos planteando como una suerte de añadidura, hay un encuentro de Dios con los amigos. Eso era importante porque eso también había que cerrar, eso tenía que cerrar, tenía que tener un cierre. Sí, porque desaparece en el pedagógico 37. También para los amigos de Job. Importantísimo. Sí, es un cierre pedagógico. ¿Verdad? Es un cierre pedagógico, no lo había pensado de esa manera. Pero ya lo estábamos leyendo hace un rato, ¿no? Dios se enfrenta a ellos y sostiene un diálogo franco con ellos. Estoy muy irritado contigo, a Elifaz le está hablando, y con tus 2 amigos, ustedes han dicho de mí lo que no es verdad. Pero luego restaura esa relación, o sea, si bien hubo muchísimos roces a través de todo ese diálogo con los amigos, en este caso de repente aquí se bajan los niveles. ¿Está bien? Aunque Dios le dice lo que le tiene que decir, ¿verdad? Sí, no pierde... No pierde ¿verdad? El momento de decirlo, pero detrás de esas palabras, ¿verdad? Lo que seguimos leyendo después es un proceso de restauración. Y fíjate, Alex, yo hablo del cierre pedagógico porque Dios, con toda su potestad sobre lo creado, que lo hemos visto de los capítulos 38 al 41, que Él le hace todo ese listado a Job, y Él conoce, ¿verdad?, todo lo que dijeron estos amigos de Job. Él pudo haber tomado otra decisión. Mucho más drástica. Terrible. De barrer con ellos, ¿verdad? En el sentido metafórico y a lo mejor también literal. Pero Dios decide que haya ahí un aprendizaje. Abre la brecha para que haya un aprendizaje de los amigos de Job, pero de Job también. Correcto. De Job también, porque fíjate que él le asigna a Job también Job ha sido el agraviado, pero Job también tiene en ese proceso de reconciliación con sus amigos, también Job tiene una participación de que
Job va a orar por sus amigos, Exacto. ¿verdad? O sea que eso es Interceder, la cuestión de la la intercesión. intercesión a unos amigos que para nada lo habían ayudado a él, ni le habían dado luz en medio de toda esa debacle que él había vivido. Que contrario a lo que uno espera de un amigo o de unos amigos, ¿verdad? Y esa palabra más adelante podemos retomar ese asunto de la amistad, que también es un punto aquí, cómo Dios mueve las, ¿verdad? Y digo mueve las fichas, pero no es una cosa maquiavélica, sino que cómo Dios hace eso para un propósito de restauración Incluso de los vínculos. Y con la familia también, porque eso lo vemos más adelante. También. Vamos entonces a ir poco a poco en los primeros versos nuevamente, hacer una reflexión conjunta, ¿verdad? Sobre esto. Y un poco para ver cómo es ese proceso de aprendizaje y qué es lo que entonces estamos aprendiendo todos y todas aquí, ¿verdad? Job no es meramente una historia de una persona que sufre y que recibe todo ese sufrimiento de una manera estoica y que nada, ¿no? Usualmente uno habla de Job y piensa en esto, la persona que es aguantona y que sigue para adelante con todas esas preguntas y todo este sufrimiento. Pero quisiéramos un poco tratar de plantear y ofrecerles, hermanos y hermanas, una lectura de este final que apunta a la solidaridad. Es la enseñanza y el aprendizaje de cómo somos todos y todas solidarios y solidarias y cuándo es que no lo somos. Y llegar a ese entendimiento, ¿verdad? De una manera saludable, que podamos ver eso como con salud, ¿verdad? Sí. Verlo con salud. Sí, y no con reproche, ¿verdad? ¿Qué pasa al principio del texto? Verso 2, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, no hay pensamiento que se esconda de ti, y por ahí continúa, ¿no? Y hablábamos un poco ahorita sobre la estructura. Lo primero que hace Job es hacer una reflexión propia. Hay una introyección de lo que ha pasado, de lo que ha discutido, de lo que ha estado hablando, conversando con sus amigos y luego con Dios, en esos 3 capítulos, 38 al 41. Que de alguna manera, ahorita conversábamos un poco, realmente Dios en esos 3 capítulos no ofrece una gran respuesta tajante, ¿no? Ofrece un panorama que sobrecoge, ¿verdad? Hay más preguntas que respuestas hace también. Muchísimas preguntas. Sí, porque lo está interpelando a él, ¿verdad? Es una interpelación directa y dura también, ¿verdad? De confrontación a Job. Por eso también me gusta la respuesta de Job. Ajá, ¿por qué? Me gusta la respuesta de Job. Me gusta en el sentido, porque yo no lo veo, ¿verdad? Como una persona que ante todo lo que Dios le dijo, hay una sumisión, pero la quiero decir bien entendida, en el sentido de que hay un reconocimiento saludable de lo que Dios le ha dicho, ¿verdad? Un entendimiento saludable de lo que Dios le ha dicho. Y Job, me gusta Job porque entonces él está sintonizado con lo que Dios le ha querido transmitir a través de lo que le dijo en esos capítulos, me parece a mí. Y mirando eso mismo, ¿verdad? Hablando de esa sintonía, ahí esa es la razón quizá por la cual el texto decide recordar específicamente momentos específicos del diálogo. Hay una continuidad en ese final, hay una continuidad del diálogo, hay una reflexión sobre lo que se ha dialogado hasta el momento, de manera tal que nosotros y nosotras podemos pensar en una fe que además de ser creencia, es capacidad de diálogo. Fe también es tener la capacidad de dialogar sobre lo que nos acontece. Por lo tanto, la fe, como decíamos ahora, no es solo creencia, obediencia, tú traías la palabra ahora, sumisión, castigo, retribución, que lo traía el hermano Falto y Nitza la semana pasada. No es solo eso, la fe no es solo aguantar todo este asunto, sino el diálogo continuo con la vida. Fe es ese diálogo continuo con la vida. El libro de Job,
a raíz de este capítulo, si lo leemos en retrospección, supone entonces los límites de ese diálogo. ¿Hasta dónde llega nuestra conversación? ¿Hasta dónde puede llegar nuestros pensamientos frente a situaciones límite? ¿Hasta dónde llega lo que nosotros y nosotras podemos entender sobre la vida? Y ya ahí Job, ¿qué es lo que está diciendo? Yo conozco que todo es posible. Cuando dice todo lo puedes, no es que Dios puede hacer cuanta cosa, es que todo es posible. Todo es absolutamente posible, hasta lo que ocurre, ¿verdad? El famoso, esa figura del Leviatán que aparece en el 41. Todo es posible, hasta las cosas más míticas, impensables, son posibles. Ahora, ¿sobre qué es ese diálogo, Marisa? ¿Sobre qué tú crees que transita ese diálogo? Bueno, estamos todavía en el versículo, en ese versículo 2. 1, sí, 2. En el versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso también apunta a que Job, siguiendo lo que yo dije ahorita, ¿verdad? Él estuvo muy atento a lo que Dios le dijo en esos capítulos, ¿verdad? Y va en esa sintonía que yo mencioné anteriormente. Él le da su lugar a Dios, pero también él entiendo yo que él se reconoce también como una persona nueva, frente a un Dios que también él ha ido descubriendo, distinto al Dios quizás de los primeros capítulos, quizás no, al Dios de los primeros capítulos, al Dios que sus amigos en sus consejos y en sus cosas le decían, o sea, reflejaban de Dios. Así es que esto aquí se ha ido resquebrajando un Job, pero se ha ido construyendo un Job. Sí. Y Job no es una marioneta de Dios, porque Dios le ha dado a él el tiempo del proceso y Job lo ha sabido aprovechar, me parece a mí. Sí. Por el tiempo, por la sobriedad de esas palabras, ¿verdad? Ahí no hay estridencia, hay un reconocimiento grande, pero no hay una estridencia. Y difícil. Y es bien difícil, porque Job era un hombre justo, piadoso, con toda su vida arreglada, como tú dijiste al principio, y después de toda esa debacle que le ocurre, que él pueda decir eso. Está fuerte. Muy difícil, muy difícil. ¿Verdad? Y hablando de todo ese resquebrajamiento, ¿verdad? Una de las preguntas que yo me hacía mientras leía era ¿cuál era el sentido de todos esos cambios? ¿Cuál es el sentido de todos esos cambios que van de una vida segura, completa, como tú decías ahora, estable? ¿Por qué seguimos y cómo seguimos confiando en la bondad de la vida, en el bien? ¿Por qué seguimos confiando en el amor cuando todos estos cambios parecen ser evidencia de que no vale la pena? Y que eso tiene que ser una decisión. Y que aquí Job, ¿verdad? Vemos en Job que Job aunque él no lo pueda verbalizar o no lo verbalice en el texto, pero sí lo verbaliza en su acción. Ese asunto de que la fe es dinámica y que la fe se inserta y vive en la vida, que no es algo mecánico ni robótico. Lo vemos en Job. Correcto. Lo vemos ahí. Sí. Lo vemos ahí. Él ha entendido ese elemento de dialógica, de la dialógica de la fe. Y lo está viviendo, no solamente entenderlo, lo está viviendo, y le tiene que haber costado lo que hemos leído y lo que no hemos leído, ¿verdad? Eso cuesta un montón. Cuesta un montón. O sea, nosotros vivimos cada cual se mira y eso nos cuesta mucho. A unos más que a otros, pero cuesta. O sea, esto cuesta. Pienso de repente, ¿verdad?, que una de las cosas que cuesta es precisamente dejar ir lo que nosotros entendíamos que la vida era, para empezar a pensarla de otro modo. Eso nos cuesta, y como decían los compañeros en la clase pasada, nos cuesta mucho para los cristianos sobre todo, dejar de pensar la vida como siempre la hemos pensado. Y el texto
otra vez nos lleva y está llevando a Job, y aquí está el final, es eso, es evidencia, ¿no? A través de todo el libro lleva a Job a estar en el mundo de otro modo. ¿Cómo yo vivo nuevamente y de otra forma? Porque aún las ganancias duelen también. Oh, sí. Y te mueven el piso y te mueven el mundo que tú hasta ahora te has construido y en el que tú has vivido muy cómodo, con ciertos movimientos, ¿verdad? Pero que te quedas en el mismo sitio más o menos. Pero aquí vemos que esto fue un vuelco completamente a su vida y a su realidad. A través del libro, entonces, hay un cotejo de nuestras ideas sobre la vida, de las ideas que Job tiene sobre la vida. Y aquí al final vemos cómo el libro de Job genera, vamos viendo realmente cómo a través del libro Job genera una idea sobre la vida a partir de lo que siente sobre ella. Y no al revés. Usualmente nosotros pensamos las cosas a partir de las ideas que tenemos sobre el mundo y tratamos de aplicarlas sobre lo que nos pasa. En el caso de Job va ocurriendo al revés. Lo que siente, lo que está sintiendo en estos momentos es lo que le va a llevar poco a poco a desarrollar una nueva idea sobre lo que la vida es. Y Job descubre a través del texto, y aquí lo estamos viendo en este capítulo 42, Job descubre y se pone en contacto, sintonía con la vida, y esta vez de primera mano. ¿Verdad? Ya no es que está en contacto con la vida a partir de unas ideas preconcebidas, que es lo que están haciendo sus amigos. Sus amigos están dándole respuestas preconcebidas a Job para enfrentar lo que está viviendo. Job no mediatiza. No. En este No, momento. los amigos van con analgésicos a resolver el asunto. Dice, tómate esto y se supone que esto resuelva. No lo resuelve. No lo resuelve. ¿Qué está aprendiendo Job? Es que yo tengo, en medio de esta situación, yo estoy obligado a desarrollar un nuevo concepto, unos nuevos parámetros sobre las formas en que ahora tengo que vivir. Él no es que se aguanta el sufrimiento, él es que está tratando de procesar. Por eso es que el texto comienza diciendo, yo conozco, yo reconozco, yo sé muy bien. Insiste entonces más adelante en ese verso 3, reconozco que he hablado de ciertas cosas, pero he cometido un error. Creo que la palabra en griego de todo este asunto, creo que es la metanoia, se da, el asunto del arrepentimiento. El arrepentimiento no es un asunto moral, es un asunto de conocimiento sobre la vida. Yo entendía las cosas de esta manera y no me sirven para nada. Ante esta situación, los conocimientos que tenían sobre la vida, como tú mencionabas ahorita, esta imagen, se han resquebrajado, se han partido. No hay paradigma en el que él se pueda agarrar. No. Él tiene que construir un nuevo paradigma. Y sabe también que ese paradigma que él construya tampoco es eterno. Eso. También va a cambiar, ¿verdad? También va a cambiar. Y eso también cuesta. Eso también cuesta. Así que Job va descubriendo cómo ponerse en sintonía ahora con la vida, y en esta ocasión de primera mano. Y una de las cosas que vamos descubriendo a través del texto, y en este capítulo en particular, es que la vida no es lo que la tradición dice, la vida no es lo que la teología afirma, la vida no es lo que los dogmas y las doctrinas señalan, es otra cosa. ¿Y qué dice Job? Yo conozco que todo lo puedes. Y entonces pasa acto seguido a recordar la pregunta que Dios le ha hecho, ¿verdad? ¿Quién es este? Es la pregunta que decide recordar Job, es una pregunta sobre la identidad. ¿Quién es este que sin conocimiento oscurece mi consejo? ¿Quién es este que oscurece el consejo? Bueno, Reina Valera dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Sin entendimiento, eso es así. ¿Qué implica? ¿Cómo tú pensaste ese verso? ¿Cómo es eso de oscurecer? ¿Verdad? Y está recordando el capítulo 38, es una pregunta que vino de hace rato. Sí. Job dice, esta pregunta para mí fue bien importante. Eso viene desde el capítulo 38. Sí. ¿Y qué implica? 2.
Ay, Dios mío, tú me has puesto a mí. Entre ellos, compartíamos ayer, hermano, ¿verdad? Marisa y yo estábamos teniendo una conversación telefónica sobre el texto, Sí. y una de las cosas que pensábamos sobre eso de oscurecer el consejo, y quiénes somos cuando oscurecemos el consejo, qué implica eso, ¿verdad? Es cuando nosotros y nosotras oscurecemos el consejo, cuando nos llevamos a engaño, pensando que lo que nos sucede siempre responde a unos Algo. esquemas de causa y efecto que son inapelables. Y Job dice, yo he participado de ese oscurecimiento del consejo. Yo he participado, pero los amigos han participado de ese esquema de estar señalando causas y efectos. Y buscando el chivo, ¿verdad? Como uno se dice ahora, el chivo expiatorio, buscando Sí, por dónde. como decía Anitza la semana pasada, estos amigos están echándole los 20 a Job. Tú eres el culpable de tus penas. Una cosa muy, pero muy injusta. Y a eso es a lo que se le puede llamar oscurecer el consejo. Aquí está todo el mundo oscureciendo el entendimiento. Porque no es que tú a una persona que tiene algún asunto, tú no lo confrontes con lo que está pasando, pero tienes que tiene que haber un paliativo por el lado, porque no se logra nada con tú seguir metiendo a la persona en el hoyo, ¿verdad? Sí. Y aquí el asunto no es que no se pueda pensar el dolor, ¿verdad? Eso no es lo que estamos planteando. No es que nosotros no tengamos que simplemente aguantarnos el sufrimiento y ya. No, es que no se pueda pensar, sino que el conocimiento solo sobre el dolor no basta, no es suficiente. Meramente pensar lo que nos está pasando y empezar a ofrecer respuestas, hacer ofertas de respuesta a lo que nos está ocurriendo, porque la vida, otra vez, la vida no es solo lo que pensamos, la vida también es lo que sentimos sobre ella. Entonces, ¿cómo nosotros y nosotras vamos desarrollando un equilibrio entre nuestra razón y nuestros afectos sobre la vida? ¿Cómo vamos desarrollando un balance, un equilibrio, una tensión saludable entre lo que pensamos y lo que sentimos? Perdóname, cuando hablamos de eso ayer tú dijiste, porque generalmente lo que nosotros hacemos es tratar de ajustar la vida a mis ideas, ¿verdad? A mis perspectivas. Otras veces tenemos otra herramienta por ahí que se llama el falsear la realidad, y falseamos las cosas. Y le pongo, como tú dijiste, le pongo un tapón, Un corcho. le pongo un corcho a algo, y eso es peor, Sí. porque eso es una olla de presión que explota, y cuando explota peor, ¿verdad? Explota peor. O sea ¿cómo nosotros hacemos eso? Y que lo tenemos que hacer en la vida diaria. Sí. A veces no nos damos cuenta de los mecanismos que usamos, pero lo hacemos. Ahorita estábamos hablando del asunto de cómo equilibramos. De cómo Tú equilibramos. preguntabas eso precisamente, cómo equilibramos, ¿verdad? Pero también, ¿cuándo podemos reconocer? Ya estamos entrando en preguntas un poco reflexivas, incómodas, ¿verdad? ¿Cuándo nosotros y nosotras podemos reconocer que hemos oscurecido el consejo? ¿En qué momentos hemos, en efecto, hecho ese tipo de ejercicio? ¿Y cómo es que hacemos esto? Precisamente para acallar el dolor, para evitar sentir lo que realmente sentimos sobre la vida y lo que nos está pasando. Le metemos un corcho al dolor, buscamos cualquier razón, cualquier causa, cualquier señalamiento, cualquier responsable, ¿verdad? Y para dejar de sentir lo que realmente estamos sintiendo ante lo que vivimos. Y en ese proceso nos mentimos y nos engañamos. Y eso es en la vida mía y en la vida tuya, pero también cuando estamos quizás acompañando a otra persona. Que es el caso del libro de Job. Que es el caso de Job, ¿verdad? Sí. Que ahí vemos eso retratado, nos vemos retratados en ambos lados, ¿verdad? Sí. Nos podemos ver retratados en ambos lados. De ambas partes. Y por eso al principio de este estudio hablábamos de que este libro sí se puede leer como un proceso pedagógico, una pedagogía de la solidaridad. ¿Cómo realmente somos solidarios? Y somos solidarios, mire la ironía de esto, somos solidarios cuando
no le estamos dando consejos a la gente que la gente no está pidiendo. Somos solidarios cuando sabemos guardar silencio ante el dolor y sentarnos ¿verdad? Voy a decir esto porque así como me sale en este momento, esto es bien difícil cuando nos sentamos a sufrir con los demás. ¿Verdad? Había una campaña hace mucho, era una iglesia llamada Pare de Sufrir, ¿verdad? Hay una campaña sobre eso, pero también en el mundo occidental, acá en Estados Unidos, Puerto Rico, creo que hasta en Europa, ¿verdad? Hay toda una campaña contra la tristeza. Una campaña durísima contra la tristeza. Yo no estoy planteando que es idílico y es deseable levantarse triste y acongojado y vivir en la congoja. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero sí me preocupa, a mí sí me preocupa que estemos haciendo de los procesos de dolor momentos triviales y vacíos. Que los estemos vaciando de sentido el dolor. Constantemente estamos metiéndole tapones, corchos, sacando de lado el sufrimiento y en muchas ocasiones lo hacemos señalando causas, razones, culpables, como si eso fuese suficiente para dejar de sentir lo que sentimos ante la vida y los sinsentidos de la vida. Hay muchísimas cosas que no tienen ningún sentido. ¿En qué y cuáles momentos nuestros pensamientos, reflexiones, razonamientos sobre la vida han logrado que falseemos lo que sentimos sobre ella? ¿En qué momentos específicos? Cada cuanto nosotros hacemos eso, que falseamos lo que sentimos para poder seguir adelante, ¿verdad? Es que optamos por esa estrategia. Y lo que muchas veces, ¿verdad? Se cae en la trampa de que no porque tú le pongas un corcho ahora, más adelante ese corcho te va a servir. Ese corcho se va a salir de ahí y tú vas a tener que enfrentar aquello que quisiste dejar atrás, que no enfrentaste, con las herramientas necesarias que pudiste haber buscado o que se pudieron haber provisto para eso. Y más adelante lo que pasa es que ni 2, ni 3, ni 4 corchos van a poder contener eso. Y eso pesa. ¿Qué debieron los amigos de Job? ¿Cómo debió haber sido su proceso de restauración y compañía? Debieron ser los amigos los que restauraron esa confianza en la vida. Debieron ellos entonces devolver a Job a la confianza de la vida. Y de hecho falsearon el concepto de Dios porque Dios mismo se lo dice en esos versículos después del 6. Ahí está eso presente, ¿verdad? De lo que hace Dios, de lo que le dice Dios. Los amigos de Job no lo defendieron, ¿verdad? Ayer cuando hablábamos sobre esto decíamos ese concepto, aquí también se trabaja el asunto del amigo, de lo que es un amigo, de lo que es la amistad, para qué es la amistad, para qué sirve la amistad, ¿verdad? Y muchas veces a uno le viene a la mente un refrán popular que dice que amigo es un peso en el bolsillo, ¿verdad? Y lo vemos aquí, ¿verdad? Lo vemos aquí, de qué le valió a Job esos 3 amigos que estuvieron con él tanto tiempo, pero realmente ellos no pudieron ser efectivos con Job. No pudieron, no. Quizás porque tampoco habían pasado por la experiencia de Job, o sea, es que esto... Y ahí va esa pedagogía que tú hablabas al principio, ¿no? Es en el otro y la otra, en quien encontramos o podemos desarrollar restauración. Y los amigos de Job, como que se les fue el tren en ese asunto, pero el texto nos está enseñando a que en medio del sufrimiento dar respuestas a lo loco no es una manera de ser solidarios y solidarias con lo que otros sufren, sino que plantear, es importante lo siguiente: si nosotros, y con esto culminamos, si nosotros seguimos planteando que es Dios el responsable ante la vida y las cosas, nosotros y nosotras nos hacemos irresponsables ante los demás. Seguir planteando la solidaridad de esa manera cada vez nos distancia más de otros y de otras,
Quiero finalizar entonces recordando algo que ya otros hermanos habían traído, hermanos de Sonadora. Es en el otro y en la otra en quien se concretiza la salvación. Es en el otro y en la otra en quien se concretiza lo que el hermano Eduardo Falto hablaba, la redención. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos.